Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la red de Diario de Transporte. Hoy no vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de literatura y de una literatura muy relacionada con la mujer, que la próxima semana, como todos los años, se celebra el Día de la Mujer y el Día de la Mujer Trabajadora. Esta es una historia que nos ha llegado la historia de esta escritora y de este libro del que vamos a hablar nos ha tocado un poco la fibra y queremos hablar de ello. Para ello queremos hablar de la escritora que tenemos aquí con nosotros, que es Beatriz Mateos Izquierdo, que ha creado y dirigido varios números de espectáculo de música, danza, poesía y expresión corporal, entre ellos Fantasía en Danza y Pinceladas de Abril, con los grandes maestros Isidro Ortega y Felipe Campuzano. También ha obtenido numerosos premios de poesía y ha creado y colaborado en múltiples espectáculos, siempre relacionados con la música, la expresión corporal, la poesía. Entre ellos, en la COPE Cáceres, con Beatriz Mateos, acaba de publicar la novela Cuando el sigilio acecha. La novela trata es la historia de una mujer, una historia real, de Frida Belinfante, que se enfrentó al reto de ser mujer y directora de orquesta y permanecer a la comunidad LGTBI durante la ocupación nazi. Durante la ocupación nazi, el régimen persiguió más de 1 millón de homosexuales, de los cuales arrestó aproximadamente a 100.000, calificando a los homosexuales como parásitos antisociales y enemigos del Estado. De estos, a 50.000 se les condenó a cumplir penas de prisión, mientras que otro número incierto se internó en hospitales psiquiátricos. Se estima que de 5.000 a 15.000 homosexuales fueron prisioneros en los campos de concentración nazis, donde se les identificó con un triángulo de color rosa. La protagonista de la novela, Fiedra Belinfante, se enfrentó a la persecución y a los prejuicios por su herencia medio judía, su orientación sexual y su posición como mujer en la música. Sin embargo, eso no impidió que en 1954 se convirtiera en directora de orquesta de Orange Country Philharmonic a lo largo de los siguientes 8 años, un trabajo que compaginó con su participación tocando el violonchelo en una de las orquestas que realizaban las bandas sonoras para las películas de Hollywood. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Beatriz Mateos Izquierdo. Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta novela histórica sobre esta mujer? Bueno, primero tengo que hacer una pequeña aclaración. Frieda Belinfante es una de las protagonistas de la novela, Ujú, pero realmente la protagonista principal se llama Selma y a ujú, través de Selma yo he ido haciendo un recorrido con diferentes lugares y protagonistas dentro de la novela, pues una de las que más importancia tiene efectivamente es Frieda Belinfante. Mi inspiración fundamental ha sido eh, el tema en sí, que siempre me ha resultado atrayente. Y además tenía en casa, por herencia familiar, enciclopedias y periódicos de la época. Entonces me puse a indagar y a través de esa indagación pues descubrí personajes históricos muy, muy interesantes, entre los que destaca Frieda, y otros que desconocidos incluso para mí, pero que yo he ido enlazando con la historia principal de la novela. También me han inspirado mucho los lugares que prácticamente toda la novela hace un recorrido por diferentes lugares y prácticamente todos ellos los he podido visitar. Y bueno, puedo enumerar algunos de ellos porque la novela empieza en Berlín, continúa en Ámsterdam y bueno, es una huida de una familia mm, huyendo de la guerra. Luego pasa por España, por Galicia exactamente, y Lisboa y ya se traslada a Estados Unidos. Y esos lugares han ocurrido escenas de la novela, casi todas ellas son verídicas, la novela es fiel a la historia y bueno, pues fundamentalmente ha sido esa mi inspiración. ujú. ¿Y por qué esta extraordinaria historia de la vida de Frida?
viene a demostrar la importancia de la música como parte de la cultura judía y de la memoria que queda del Holocausto y de todo este lamentable y desgraciado régimen nazi. La música para mí es muy importante. Para mí como persona y como novelista ha sido también de alguna manera otra fuente de inspiración. En mi casa siempre se ha escuchado mucha música y entonces eso pues se transmite, ¿no? Desde pequeña. Y me parecía muy interesante, yo me inspiraba en la música porque de fondo siempre tenía música para escribir y Frieda era un emblema de esa música, porque ser la primera directora de orquesta del mundo, ser homosexual, que ella tenía por costumbre vestir de hombre por la calle. De hecho, cuando ya estaba la invasión, se había producido ya la invasión en Ámsterdam, ella salía a la calle y para que no se la identificara ya se vestía de hombre porque ella era conocida, ella luchaba contra el nazismo y luego, bueno, pues también se habla de su huida, de regreso, de muchas historias interesantes a través de ese personaje en concreto y de otros también, claro. Y dentro de todo el trabajo de estudio y de investigación para escribir la novela, ¿de qué manera la opresión en estos periodos históricos y de guerra pueden promover el crecimiento personal de ciertas minorías sociales, como el caso de esta mujer? Pues yo, por un lado, yo creo que la lucha contra los seres marginales que han sido homosexuales u otras o de las etnias, diferentes etnias, yo creo que empieza muchísimo más atrás. Parece que ahora está más la lucha más activa, pero realmente esta lucha viene desde atrás y ellos eran luchadores contra el tema ese y no se escondían tampoco mucho salvo, claro, cuando llega el nazismo porque eran directamente atacados. Entonces, la lucha interna y la lucha externa, porque ellos además luchaban por favorecer a los judíos, a los gitanos, a todas las etnias perseguidas. O sea que es una lucha que viene ya desde muy atrás. Y porque la trayectoria de esta directora de orquesta pone de relieve la experiencia de las personas LGTBI o homosexuales durante toda la guerra, ¿no? Porque Efectivamente, no es lo mismo que en los tiempos, mucha gente, claro, ahora la gente joven la gente no tiene memoria o conocimiento de aquella, de aquella desgraciada etapa de la historia, entonces no era tan fácil era muchísimo más complicado que es ahora, ¿no? sí, efectivamente. No solo ella, había otros amigos suyos que eran también, uno en concreto que perdón, un amigo suyo que era pintor y bueno, era también escritor, se llamaba Willem Arondeus, le llamaban Tiki, y él colaboró muchísimo también con la resistencia, él, en las dos. Es que no quiero desvelar más las Ya, historias bueno, que viven es en que la sí. novela, pero que ellos al final convivían con todo el mundo y también tenían, a ver, si una persona que no fuera homosexual se tiene que esconder, ellos se tenían que esconder doblemente, porque además estaban fichados por la Gestapo, o sea que complicado, complicado por Sí, todo era eso. una situación muy complicada y muy difícil. Esta mujer, Frida, fue una mujer pionera que se enfrentó en un contexto expresor utilizando para ello su talento musical, ¿no? Se sirvió de su talento musical para destacar frente al resto, ¿no? Sí, bueno, es que ella era músico desde que también era pequeña, porque también su padre era profesor de música y fue la directora del Conservatorio de Ámsterdam. Estaba muy bien considerada como tal y además, claro, tocaba varios instrumentos como buena directora de orquesta, que los directores de orquesta suelen conocer todos los instrumentos. Ella, su principal instrumento era el violonchelo,
pero tocaba también el piano y otros. Entonces, bueno, estaba considerada eh, perseguida antes de la guerra, pues puede ser que no. De eso no he encontrado mucha información, pero sí es verdad que, claro, luego, como decía antes, durante la guerra, pues también era perseguida por ambas cosas, por ser de la resistencia y por ser homosexual. Muy bien. Vamos con la protagonista de la novela, con Selma, que es la protagonista de la novela. ¿Cómo describiría usted la evolución de esta mujer a lo largo de la novela? Sin hacer mucho spoiler, ¿eh? Que tenemos que dar el interés para que la gente compre, Eso para es, que los lectores compren la novela, para que eso, cuando vean en las librerías cuando el Sicilio acecha, se compren la sigilo, novela. sigilo. Pues Selma eh, es el personaje principal que va hilando toda la narración. Ella, bueno, la novela comienza cuando es una niña, los primeros tiempos ya del nazismo, que ella lo sufre porque su padre era de ascendencia judía, su madre no. Y entonces ella va contando con ayuda de un narrador, va contando todas sus vivencias. Eh, como digo, comienza en Berlín, luego tienen que huir. ¿Y qué me ocurrió a mí cuando yo empecé a escribir la novela? Pues yo quería que fuera histórica y entonces al hacer la investigación, pues descubría personajes y entonces iba uniendo los personajes ficticios con los personajes reales y me iban apareciendo personajes nuevos que tenían que ver con la música y con aspectos artísticos y bueno, pues a través de ellos yo he enriquecido no solo mi conocimiento, sino que también la propia novela se ha enriquecido con ello, porque aparecen personajes muy, muy interesantes y como digo en algún lugar he dicho que la historia no debe olvidar, porque han sido verdaderos héroes que han salvado a mucha gente, que han ayudado todo lo que han podido, no solo físicamente, sino también económicamente. Hablo también un poco de la financiación de la resistencia, en fin, todo eso. Y Selma, pues, a través de su familia y su entorno, va teniendo diferentes vivencias que le van haciendo fortalecer su carácter y poder sacar adelante a su familia. Ella al principio es una niña que depende de la familia y acaba siendo una adulta que tiene que ayudar a su familia a salir de los abismos que va encontrando. Ese es Como, el... como, como escritora, me imagino que cuando usted se enfrenta a este proyecto, empieza desde la idea inicial a desarrollarlo, y ya a medida que va investigando, va buscando, se va encontrando con una multitud de personajes, se va encontrando con muchísimas situaciones, me imagino. Entonces, ¿cómo es ese proceso de encajarlos todos dentro de como una especie de puzzle en la construcción final de la novela? Tiene que ser complicado, ¿no? Tiene que ser mucho apunte, mucho desecho, otro esto sí, esto no, entre sacar lo que es bueno, lo que, no sé, no es, tiene que ser complicado, ¿no? Ha sido muy complicado, porque si hubiera sido ficción, la ficción es libre y puedes poner una fecha sin problema, puedes poner un lugar sin problema, pero como yo quería que fuera muy fiel a la realidad, a la propia historia, pues he tenido que encajar dentro de la historia de Selma, he tenido que encajar eventos y lugares y horarios en un día determinado, en un lugar determinado y en un espacio determinado. Entonces, ha sido muy difícil, tengo que reconocerlo, pero también ha sido muy interesante. O sea, al mismo tiempo me dificultaba la escritura, por otra parte me producía mucha satisfacción el encontrar un suceso en un lugar y un día concreto y tener que rehacer a lo mejor mi propia historia, pero era para mí muy enriquecedor y muy satisfactorio. Para los que nos están oyendo, ¿cuánto tiempo le llevó escribir la novela? Pues
Unos 3 años y algo, porque luego las correcciones siempre son muy largas. O sea que En realidad, sí, me imagino que tendrá un montón de apuntes, muchos, muchos, muchos. un montón de esquemas hechas por aquí, por allí, aquí sigo, aquí lo dejo, aquí A continúo, mano, sí, enlazo a fulano con a eso, este con el otro. Es sí, complicado, ¿no? y de fechas, y de edades, y de cosas. Eso es complicado, sí, pero bueno, muy bien. Yo creo que estoy muy contenta, hay muchas, me produce mucha satisfacción. Sí, bueno, al final queda la satisfacción del trabajo bien hecho. Sí, eso. La novela recorre varios países, incluyendo España. Por qué eligió estos escenarios y qué papel juega España dentro de la novela, dentro de cuando el sigilo acecha? Pues, sin desvelar mucho más, al final es el recorrido de una huida. Y, las huidas de que se producían de los que salían de Alemania, bueno, y de todas las zonas ocupadas, tenían varias vías de salir de Europa, y una de ellas era la que yo he seguido. O sea que ese recorrido es también real, los sucesos que ocurren en el recorrido son reales y llegan a España por una zona concreta de Galicia, por donde también pasaban los huidos para llegar a Portugal, que era la vía de escape través del mar. Para retratar estos, imagino que el paisaje o verlo un poco donde transcurrió un poco en España. ¿Usted viajó por España o se documentó? Yo me documenté, pero también he viajado a todos los lugares que cito, prácticamente a todos. Y esos lugares, yo no han sido unos viajes recientes, han sido unos viajes anteriores, pero cuando yo los estaba visitando, ya me estaban a mí en mi cabeza diciendo algo, ¿no? Como esto qué interesante sería para una novela o qué lugar más bonito para describir, etcétera. Entonces, esto no empezó en 2020, que fue cuando empecé a escribirla, sino que anteriormente ya yo iba almacenando información visual, digamos. Sí, pero cuando un escritor escribe una novela, lo que trata es de que el lector se implique, lo viva en su imaginación, como cuando leemos algo, una novela, nos estamos imaginando cuando transcurre todo, aunque no conozcamos los lugares, pero bueno, esa sensación que nos lleva el escritor como a hacer un viaje a través de la novela. Efectivamente. Eh, esta historia de esta novela toca un tema, bueno, ahora es muy de actualidad, vivimos afortunadamente con mucha más libertad, con mucho más... hoy no hay ningún problema en cada cual tenga sus tendencias sexuales y demás, pero vivimos en un mundo en que hay quizá demasiada información, demasiado rápida, y se olvida mucho la historia, ¿no? Y este tema, aunque ahora pueda parecer a alguien normal, que sea una persona LGTB que pueda ser homosexual y parezca más normal, en aquellos años no era fácil. ¿Qué enseñanza cree que puede traer la experiencia que transcurre, sobre todo de Frida y todo, dentro de la novela a los lectores ahora? Pues lo principal yo creo que es la valentía, enfrentarse con el mundo, siendo uno como es, sin... Bueno, hombre, en aquella época se tenían que ocultar, pero ella después viajó posteriormente a otros lugares que ya eran tenían una apertura distinta, y entonces ella no se aislaba tanto, o no demostraba, no huía de su ser, digamos. Entonces, yo creo que la enseñanza no solo de esto, sino de la novela en general, tendríamos que aprender de los sucesos anteriores para efectivamente, que no se vuelvan a repetir. Pero desgraciadamente el ser humano es algunas veces egoísta, o algunas veces quiere más de lo que tiene siempre, y, y empiezan, pues eso, a saltar las alarmas a la gente pacífica, porque en nuestro entorno se mueven unos nervios que no podemos controlar y que nos pueden repercutir. Entonces, yo creo que al final no aprendemos, deberíamos aprender,
pero no aprendemos del pasado. Entonces, eso es una cuestión que yo creo que nos tendríamos que replantear todos personalmente, ¿no? Cada uno en su propia mente. Sí, no, es que tenemos demasiada tendencia a olvidar la historia, como que fuera una cosa que pasó, como un cuento que Sí, nos contaron, un cuento infantil o un cuento para adultos y que no ocurrió en realidad. Y si aprendiéramos de la historia, quizá la humanidad no cometería tantos fallos y tantos errores y sería más, sobre todo más humana, ya que la llamamos humanidad, sería más humana. efectivamente. Eh, eh, para, para quien quiera comprar la novela y quiera hacerse con ella, ¿cómo la puede conseguir? ¿Está en librerías? ¿Está en supermercados? ¿Cómo, No, cómo? está solo en Amazon. En Amazon se puede leer digitalmente o se puede adquirir por Amazon. No sé si puede poner el enlace Sí, eh, en Amazon. Está, incluso se puede leer un par de capítulos de la novela de forma gratuita. Espero que los lectores que empiecen a leer la sigan leyendo. Ese ha sido bueno, he intentado yo enganchar a la gente, a los lectores con qué pasa después, qué ocurre en el año siguiente. Y eso me han dicho los lectores que me lo han comunicado que efectivamente les ha enganchado, que no podían dejar de leer, con lo cual eso me parece muy interesante para un lector, ¿no? Porque es, es atractivo. sí, porque bueno, somos quienes somos aficionados a la lectura y la literatura, cuando empiezas un libro, si las tres, cuatro o cinco primeras páginas no te enganchan para el resto, lo pones, lo vuelves a dejar, lo vuelves a dejar aparcado y dices, bueno, ya veremos a ver qué hago con él, ¿no? O sea que Efectivamente. encanta. Y una curiosidad, siendo su historia profesional viniendo de la música, muy centrada en espectáculos musicales, danzas, en fin, todo esto, y habiendo escrito poesía y colaborando y creando espectáculos musicales, cómo se decide a inmiscuirse en una trama de una historia tan llamativa? Bueno, yo, a ver, a mí me gusta mucho el arte en general, como me parece que he dicho antes. Siempre he querido escribir una novela y este tema ya digo que me atraía desde siempre. Lo que pasa que es que en mi vida profesional la verdad es que he tenido poco tiempo para sentarme tranquilamente a escribir. He tenido poco tiempo porque estaba inmiscuida en estas otras artes que hemos mencionado. Entonces, ahora creía que era el momento apropiado, llegó ese momento por mis circunstancias familiares también y bueno, también por la pandemia, que todo el mundo nos tuvimos que encerrar, ¿no? Y entonces ahí empecé y cada vez me iba yo misma también enganchando a la propia escritura. Entonces, sí me hubiera gustado antes. Es que yo he escrito relatos en algunas revistas, en fin, otras historias más cortas, pero así tan largas como una novela, la verdad es que no encontraba tiempo para ello. ¿Algo más que crea que debe decirse o que ha quedado sin decir sobre cuándo el sigilo acecha? Pues eso, que el sigilo está siempre un poco detrás de cada uno de nosotros y que ojalá ese sigilo sea más optimista que el que ocurre en la novela, aunque también tiene partes que no son tan pesimistas. Entonces, yo espero que los lectores disfruten de la novela, espero que la lean relajados, sentaditos y sin molestias, porque así se concentra uno más en la historia, y que vivan y convivan con mis protagonistas, que de alguna manera también conviven conmigo. Ujú. Beatriz Mateos Izquierdo, ha sido un verdadero placer hablar con usted, hablar de esta novela, de cómo la ha construido, de cómo la ha desarrollado, de 3 años que no han sido 2 días dedicados a escribir cuando el sigilo acecha. Recomendamos a los oyentes y a todas las personas que la compren, que la lean y que les sirva para aprender algo de la historia y que desgraciadamente no se vuelva a repetir lo que se repitió en el pasado que causó tantas muertes y tantas desgracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias. Ha sido un placer. Pues lo dicho. Muchas gracias y hasta aquí el podcast.